Hola y bienvenidos a una nueva lección de nuestro curso sobre legislación en materia de seguridad y de salud en el trabajo. En esta lección abordaremos lo correspondiente a la definición o concepto de accidente de trabajo. Posterior a ello, revisaremos algunos ejemplos de los accidentes de trabajo más comunes o habituales. Entonces, el accidente de trabajo puede ser definido desde distintos puntos de vista. Así, desde el punto de vista de la seguridad, se define como un suceso imprevisto que interrumpe e interfiere la continuidad del trabajo y que supone un daño para las personas o para la propiedad. Entonces, cuando decimos que es un suceso imprevisto, decimos que es algo que no podemos prever que ocurre de la nada y que interrumpe o suspende la acción de trabajar, trayendo consigo daño para las personas o para los bienes, para la propiedad de las cosas. Es así como desde esta perspectiva se admite un significado amplio que no se restringe únicamente a los daños o lesiones sobre las personas, sino que se hace extensivo a cualquier eventualidad que pueda lesionar o producir un daño a las cosas u objetos. Ahora bien, desde el punto de vista médico, el accidente de trabajo se define como una patología traumática, quirúrgica, aguda, provocada generalmente por factores ambientales. De esta manera, médicamente se habla del accidentado cuando algún trabajador ha sufrido una lesión como consecuencia del trabajo que realiza. A criterio de la medicina, entonces, solo hay accidente si hay lesión. Entonces, ¿qué nos dice la medicina? Hay accidente o hablamos de accidentado siempre y cuando exista lesión. Finalmente, desde el punto de vista jurídico, para legislaciones como la española o la mexicana e incluso la colombiana, el accidente de trabajo es concebido como toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión del trabajo que efectúe por cuenta ajena. Listo, entonces miren aquí dice que habrá accidente de trabajo siempre y cuando haya un accidente o una lesión producto de desarrollar o desplegar una actividad de trabajo por cuenta ajena, o sea, para alguien más. Porque yo puedo estar en mi casa y decir, uy, me caí. Ese no es un accidente de trabajo, sería un accidente doméstico. El accidente de trabajo es el que se da en el contexto del trabajo, cuando yo hago una labor a alguien más, por cuenta de alguien más. Entonces, de conformidad con las anteriores definiciones, para que un accidente sea considerado de trabajo es preciso que concurran las siguientes situaciones o circunstancias. ¿Vale? Primero, que el trabajador se haya lesionado como consecuencia de un trabajo efectuado por cuenta ajena, es decir, de un trabajo efectuado a alguien más, a una empresa, a un empleador. Seguidamente decimos que es importante que exista una lesión corporal, así lo dice, ¿no? La definición de accidente de trabajo desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de la medicina y desde el punto de vista de la legislación. Tiene que haber una lesión corporal. Esta lesión corporal puede ser interna, puede ser externa, es decir, un daño en la persona del trabajador producido por un agente lesivo. Por ejemplo, una rotura o fractura de un hueso, un desgarro de un músculo, un corte o una quemadura. Serían ejemplos de lesión corporal que recordemos, puede ser externa o puede ser interna. Tercero, que exista un nexo causal, es decir, una relación de causa y efecto entre el trabajo realizado, el agente y el daño causado, de forma que el daño o lesión sean producto o consecuencia del trabajo realizado. Ejemplo, que la fractura, desgarro o quemadura del trabajador, es decir, que la lesión corporal que padece el trabajador, tenga origen en la utilización de un objeto o herramienta que la persona se encontraba manipulando, siendo esta la causa determinante de la lesión sufrida o padecida. Entonces, teniendo claro ya la definición y los requisitos para que haya o para que exista un accidente de trabajo,
pasamos a mirar cuáles son los ejemplos de los accidentes de trabajo más comunes. Y tenemos los siguientes. Las caídas. Este accidente está frecuentemente relacionado con el mal o nulo uso de los equipos de protección. Realizar actividades en áreas de trabajo elevados, la mala señalización de espacios con riesgo dentro de las empresas y el mal manejo de líquidos que provocan deslizamientos en el piso. Seguimos con las laceraciones y amputaciones. Este tipo de accidentes tienen una relación directa con el uso inadecuado de los elementos de protección personal, como por ejemplo un casco, unos guantes, ¿no? Aunado al uso incorrecto de máquinas y equipos de producción. En este punto es importante mencionar que es responsabilidad de la empresa capacitar a los operadores en el manejo correcto de todas las herramientas que tienen a su disposición. Y si es posible, usar estándares internacionales que sirvan como sello de garantía para la seguridad de los trabajadores. Seguimos con las intoxicaciones. Estar en contacto con espacios en el que se manejan sustancias peligrosas aumenta la probabilidad de sufrir este tipo de accidente. Es importante, por lo tanto, que exista un uso correcto de los pictogramas y de las delimitaciones de las zonas de manejo de este tipo de materiales, así como mantener a los empleados, a los trabajadores capacitados sobre la gestión y manipulación de los productos químicos que en ocasiones, que cuando los usamos de una forma desmedida o descontrolada, pues pueden llegar a ser muy nocivos para la salud del ser humano. Encontramos también las electrocuciones. Este tipo de accidentes pueden ser causados por una imprudencia de los operadores, de los trabajadores. Sin embargo, en la mayoría de los casos ocurren debido a que existen errores en las instalaciones de las empresas por mantenimiento inadecuado. Por ejemplo, se vuelve muy difícil aspirar a estándares internacionales de calidad o se vuelve muy útil. Es útil y pues a la vez es un poco pues complicado, ¿no? Aspirar a estándares de calidad para proteger la integridad tanto de la organización como de todo, absolutamente todo el personal que forma parte de ella. Vamos ahora con los accidentes vehiculares que también son muy comunes. El uso de vehículos especializados para la industria es una necesidad al momento de llevar a cabo las operaciones diarias y cotidianas de la empresa. Cuando el manejo de estos equipos se hace de forma inadecuada, el aumento de los accidentes vehiculares obviamente se hace presente. Por tal razón, el uso de estas herramientas debe de ser restringido al personal capacitado para su ejecución. Es decir, yo no puedo mandar a un empleado a que me haga una vuelta, una diligencia en un carro si él no sabe conducir, si él no tiene la licencia, si no conduce bien. Tengo que tener el personal idóneo, especializado en esta área para que proceda a ejecutar la función, so pena de que yo me exponga a riesgos, ¿no? En la ejecución y todo este tema de los accidentes vehiculares que son pero tan comunes y que muchas veces o en ciertas ocasiones, pues incluso los mismos conductores expertos los tienen, ¿no? Porque a veces no un accidente laboral o de trabajo no solamente va a depender de la pericia con la que cuente el conductor, sino también de otros agentes externos, por ejemplo, de la imprudencia de otros conductores o de un peatón, o puede también deberse al mal mantenimiento de las partes como tal del vehículo, del motor, por ejemplo, ¿no? Recordemos que en el caso de la conducción, la misma Corte Constitucional en Colombia ha afirmado que se trata de una actividad peligrosa. Parte de ahí la Corte. La conducción es una actividad muy peligrosa de por sí misma. Ahora imagínense si el que conduce no tiene la experticia suficiente o si conduce con un elemento o en un carro automotor que no está en buen estado. ¿Listo? Bueno, con esto concluimos nuestra lección de hoy referente al concepto y definición general de accidentes de trabajo, aunado a los ejemplos de los accidentes de trabajo más comunes, como lo son las caídas, las laceraciones, las intoxicaciones,
las electrocuciones y los accidentes vehiculares. Nos vemos en la siguiente lección.